Para reconstruir la causa de la muerte, es esencial conocer de partida una serie de datos fundamentales. Entre ellos, la data de la muerte, que se obtendrá a partir de la temperatura del cadáver, el llamado rigor mortis y la presencia de los diferentes grupos de insectos, conocidos como las escuadras de la muerte. El médico forense debe hacer un estudio de la data de la muerte y para eso le tienen que dar también un estudio de la entomología forense, es decir, los insectos de la fauna cadavérica que tienen la misión fundamental en cada etapa de su evolución de devorar, destrozar, destruir y deshacer el cadáver completamente. Decía algún naturalista antiguo que 3 moscas eran capaces de devorar un cadáver tan rápido como lo haría un león, y vamos a encontrar una secuencia de insectos que van a alimentarse en todas las etapas de putrefacción del cadáver. Unos tienen apetencia por ese cadáver fresco, otro cuando el cadáver está al rancio, y al final vamos a encontrar algunos insectos, vamos a encontrar algunos coleópteros que van a ser capaces de alimentarse incluso de las partes más duras que vayan a quedar allí. Se alimentan incluso de los huesos, de las uñas, del pelo. Al final van a devorar absolutamente todo. El cadáver literalmente va a desaparecer. El conjunto de los datos que hemos encontrado en el lugar del hecho, la autopsia, los datos macroscópicos del cadáver, los datos microscópicos del cadáver y los datos toxicológicos, entonces ya elevamos a definitivas las consideraciones de decir cuál es la causa de la muerte y sobre todo establecer la dinámica de la muerte. Porque claro, decir, ha muerto de un tiro, pues la verdad es que eso no hace falta ser médico forense, eso lo va a decir cualquier persona. Es hacer hablar al cadáver, porque al fin y al cabo la medicina legal, el estudio de la forensia es como un puzzle que vamos añadiendo, vamos colocando una ficha al lado de otra hasta llegar a tener un cuadro perfectamente terminado. La forma de efectuar el crimen va a hablar del perfil del asesino. El asesino profesional trata de mancharse lo menos posible y su asesinato es limpio a diferencia del asesinato brutal y violento, del atracador o del asesino pasional. Claro, establecer el móvil es que es muy importante, porque solamente el crimen del loco no tiene historia. Entonces, verdaderamente, si nosotros vemos cuál es la historia del delito, cómo se ha hecho, cómo se ha planificado, si evidentemente es un crimen impulsivo, violento, que surge de una manera muy impulsiva, a ser un delito, un homicidio que está muy planificado, que está muy deliberado, pues verdaderamente eso sí nos va a ayudar mucho. Por ejemplo, digamos un individuo que sufre 3 puñaladas, no es igual que uno que sufre 47 puñaladas. En ese ensañamiento significa que ha habido un odio en el cerebro del sujeto, del asesino, y eso ha producido un deseo de matar y rematar al individuo. El asesino puede utilizar diversas armas. A veces la primera que encuentra a mano, si se trata de una persona que no llevaba la intención de matar. O bien, si ya tenía el arma previamente, naturalmente era un caso de preparación para el asesinato. La elección del arma va muy en consonancia con la personalidad del sujeto. Evidentemente es mucho más agresivo el navajero que el que utiliza un arma de fuego. Al utilizar un arma de fuego no se necesita aprendizaje ninguno. Se le coge a un señor por sorpresa. El tiro en la nuca, por ejemplo, de los terroristas no supone ninguna hazaña, no supone ningún valor especial, sino únicamente saber apretar el gatillo y darle un disparo en la nuca a su víctima. El navajero, sin embargo, es distinto. Yo siempre tengo más miedo a un navajero que a un pistolero. El navajero, de alguna forma, si sabe utilizar el arma, va a buscar precisamente en las maniobras, va a buscar el sitio adecuado y preciso para producir la muerte. Se necesita mucha más agresividad
el navajero que el pistolero. La diferencia psicológica que existe entre un criminal de arma blanca y uno que se sirve de un arma de fuego es aún mayor, como por ejemplo aquellos que utilizan para llevar a cabo su macabra labor el arma de la antigüedad por excelencia, el veneno. La mujer puebla las páginas de la toxicología a lo largo de la historia. Ha sido una adelantada en el uso de venenos para matar. La mujer mata de manera muy diferente al hombre, sí, es mucho más fría, es más calculadora, más metódica, más paciente. Y por eso utiliza un arma tan distinta del puñal o de la pistola como es el veneno, efectivo pero lento normalmente. La toxicología apareció como ciencia dentro del campo de la medicina forense, dentro del campo de la medicina legal. Se desarrolla como ciencia en el seno de la medicina forense porque lo fundamental en aquel tiempo era se producían con cierta frecuencia, se producían envenenamientos. Cuando se utilizaba mucho el arsénico en la Edad Media no se podía detectar hasta que apareció el aparato de Marsh y ese aparato detectaba hasta las mínimas cantidades de arsénico. Por lo tanto, se acabó el envenenamiento con arsénico. El catavenenos es un personaje que existe hasta hace muy poco tiempo. Hoy día, cuando nos sirven vino en una mesa, nos olvidamos que el que invita a la cena es el que tiene que beber y catar el vino para ver si ese vino está en condiciones de ser consumido o no. Claro, entonces el dueño de la casa, cuando había una invitación, para demostrar a sus convidados que no había veneno, tenía necesariamente que probar el vino. Algunas veces cogían a un pobre desgraciado que era el catavenenos, pero era un catavenenos que pertenecía a la casa. Entonces, verdaderamente era difícil poder llegar a establecer las causas de la muerte. Y había un sistema que afortunadamente hoy día ya no se utiliza, que es coger las vísceras del cadáver y dárselas de comer al perro. Si el perro se moría, entonces evidentemente es que había un veneno. Si no se moría, entonces se podía asegurar que ese cadáver no había sido envenenado. Poco a poco, a medida que se iban poniendo a punto estos métodos para descubrir el envenenamiento, aquellos crímenes ya no quedaban impunes, sino que era posible castigar al delincuente, y eso fue lo que hizo que poco a poco fueran también, a medida que se iban poniendo a punto estos métodos, fuera desapareciendo la utilización de estos venenos, hasta el punto de que en el momento actual la utilización de veneno como arma homicida es realmente muy rara. La ciencia forense ya ha conseguido que toda muerte por veneno sea desenmascarada y su agente mortal identificado, siempre y cuando la sospecha, antes de llevar a cabo la autopsia, exista. Pues más que crimen perfecto, lo que existe muchas veces es una ocultación perfecta del crimen. Hay muchas formas de deshacerse del cadáver, pero no es fácil. No es fácil deshacerse del cadáver. Unos lo entierran, otros lo tiran al agua, otros le ponen una pesa, lo meten dentro de un bloque de cemento, otros lo incineran o intentan incinerarlo, otros pues lo descuartizan y van tirando un por aquí, un trozo por allá. Hay muchas formas, muchísimas formas, pero siempre son las mismas, no varían. Otro de los métodos comunes de ocultación de un crimen consiste en pretender que la víctima ha muerto por su propia acción, suicidándose. Lo más frecuente, o muy frecuente, es que el asesino quiera hacer ver que no es un asesinato, no es un homicidio, sino que es un suicidio. Es lo más frecuente. Entonces, ¿qué ocurre? El individuo le dispara un tiro en la cabeza, en la nuca, y lo hace muy cerca. Entonces, o a lo mejor en la sien. Y entonces, ¿qué hace? Cae al suelo a la víctima y le pone en la mano la pistola. Error craso. Para un investigador eso es tan inocente que no hay contractura de la mano. Cuando el individuo se dispara en la mano, hay una contractura de la mano, inclusive para poder abrir la mano hay que hasta romper los huesos inclusive.